Lo que voy a contar a continuación es una historia real que sucedió hace algunos años en un pequeño pueblo de la frontera entre España y Francia. He cambiado los nombres de los involucrados para proteger su identidad, pero les aseguro que cada palabra que leerán es verdadera. Aún hoy, cuando recuerdo aquellos eventos, siento un escalofrío recorrer mi espalda y la necesidad de mirar por encima de mi hombro, como si alguien, o algo, me estuviera observando desde las sombras. Todo comenzó en una tarde de verano particularmente calurosa. Dos vecinas, Carmen y Lola, estaban sentadas en el portal de sus casas, abanicándose y comentando los chismes del barrio cuando vieron acercarse a un grupo de niños que jugaban en la calle. «¡Hey, chicos! ¿Por qué no vienen aquí un rato? Hace demasiado calor para estar correteando», les gritó Carmen con una sonrisa amable. Los niños se acercaron, curiosos y sudorosos. Entre ellos estaban María, Paco, Juanito y la pequeña Sofía, que no tendría más de 6 años. ¿Nos van a contar un cuento?, preguntó Sofía con sus grandes ojos marrones llenos de ilusión. Lola miró a Carmen con una sonrisa cómplice. «¿Qué te parece si les contamos una historia de miedo?». Los niños se entusiasmaron de inmediato, sentándose en círculo alrededor de las dos mujeres. Carmen se inclinó hacia adelante, bajando la voz para darle un tono más misterioso a sus palabras. «Muy bien, pequeños. Les contaré algo que sucedió hace muchos años en el viejo Hospital San Rafael, ese que está en las afueras del pueblo y que ahora está abandonado». Los niños se acercaron más, con los ojos muy abiertos y expectantes. En aquel hospital trabajaba un médico llamado Dr. Martínez. Era un hombre muy respetado en todo el pueblo, conocido por su dedicación a los pacientes, especialmente a los ancianos. Todos decían que tenía manos de oro y un corazón de plata. Pero nadie sabía que detrás de esa fachada de bondad se escondía un secreto oscuro y terrible. Lola interrumpió, añadiendo dramatismo. Dicen que por las noches, cuando el hospital estaba en silencio, se podían escuchar gritos ahogados provenientes de las habitaciones de los pacientes más ancianos. Carmen asintió, retomando el hilo de la historia. El doctor Martínez tenía una obsesión enfermiza. Coleccionaba las cabezas de sus pacientes más viejos y vulnerables. Los niños soltaron un grito ahogado, pero no se movieron de sus lugares, completamente cautivados por el relato. El doctor elegía cuidadosamente a sus víctimas. Siempre eran ancianos sin familia, personas que nadie extrañaría si desaparecían. Comenzaba administrándoles pequeñas dosis de medicamentos que los debilitaban poco a poco. Nadie sospechaba nada, porque era normal que los pacientes mayores tuvieran altibajos en su salud. ¿Y nadie se daba cuenta?, preguntó Paco con un hilo de voz. No, cariño. El doctor Martínez era muy inteligente y cuidadoso. Siempre tenía una explicación para todo. Si alguien preguntaba por qué un paciente estaba empeorando, él hablaba de complicaciones, de la edad avanzada, de enfermedades que se agravaban. Nadie cuestionaba al médico más respetado del hospital. Lola tomó la palabra nuevamente. Pero lo peor sucedía durante las noches. El doctor Martínez aprovechaba cuando había menos personal en el hospital para hacer sus visitas finales. Los niños se acercaron aún más, con el corazón latiendo aceleradamente. Con la habilidad de un cirujano experto, el doctor, bueno, ya saben, quitaba las cabezas de sus víctimas, continuó Carmen, evitando ser demasiado gráfica. Luego limpiaba todo minuciosamente para no dejar rastro. ¿Y qué hacía con las cabezas?, preguntó María con un hilo de voz. Carmen bajó aún más la voz, obligando a los niños a inclinarse para escucharla. Las guardaba en un cuarto secreto dentro del hospital. Era como un museo macabro personal. Tenía estantes llenos de frascos con formol donde flotaban las cabezas de sus víctimas. Sofía se abrazó a Juanito, temblando ligeramente. Pero eso no es todo, añadió Lola con voz sombría. El doctor Martínez llevaba un diario donde anotaba todo sobre sus víctimas. Sus últimas palabras, la expresión de sus ojos cuando, ya saben. Era como si quisiera preservar no solo sus cabezas, sino también sus últimos momentos de vida. ¿Y nunca lo descubrieron?, preguntó Juanito con los ojos muy abiertos. Carmen negó con la cabeza. Durante años, nadie sospechó nada. Los familiares de los ancianos que morían simplemente aceptaban que era el curso natural de la vida. El doctor Martínez incluso recibía elogios por su dedicación y su aparente dolor ante la pérdida de cada paciente.
Pero entonces, ¿cómo se supo?, insistió Paco. Las dos mujeres intercambiaron una mirada antes de que Carmen continuara. Todo cambió una noche de tormenta. Una enfermera nueva, llamémosla Ana, estaba haciendo su ronda nocturna cuando escuchó un ruido extraño proveniente de una habitación que se suponía vacía. Al principio pensó que era el viento, pero algo en su interior le decía que debía investigar. Los niños contuvieron la respiración, pendientes de cada palabra. Ana se acercó a la puerta y la abrió lentamente. Lo que vio la dejó paralizada de horror. El doctor Martínez estaba de espaldas a ella, inclinado sobre una camilla. En sus manos sostenía un bisturí ensangrentado y sobre la camilla, bueno, ya pueden imaginar. Sofía soltó un pequeño grito y se tapó los ojos con las manos. La enfermera quiso gritar, pero el miedo la había dejado muda. En ese momento, el doctor Martínez se giró y la vio. Sus ojos, que siempre habían parecido amables, ahora brillaban con una locura que heló la sangre de Ana. «Ana, querida, has llegado justo a tiempo para ayudarme con mi colección», dijo el doctor con una voz que no parecía humana. Lola interrumpió para añadir tensión. Dicen que en ese momento se escuchó un trueno tan fuerte que hizo temblar las ventanas del hospital. Carmen asintió y continuó. Ana retrocedió horrorizada, pero el doctor Martínez fue más rápido. De un salto, la agarró del brazo y la arrastró hacia el interior de la habitación. «No temas, Ana. Pronto serás parte de algo hermoso», le susurró al oído mientras cerraba la puerta tras ellos. Los niños estaban pálidos, abrazándose unos a otros. Lo que sucedió después, Carmen hizo una pausa dramática, nadie lo sabe con certeza. Al día siguiente, cuando el personal del turno de mañana llegó, encontraron el hospital en completo silencio. No había rastro del doctor Martínez ni de Ana. ¿Y los pacientes?, preguntó María con un hilo de voz. Todos habían desaparecido, respondió Lola con voz grave. Las habitaciones estaban vacías, las camas perfectamente hechas como si nadie hubiera dormido en ellas. Carmen retomó el relato. La policía llegó y comenzó a investigar. Fue entonces cuando descubrieron la habitación secreta del doctor Martínez. Lo que encontraron allí. Los niños se inclinaron aún más, con los ojos muy abiertos. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de frascos. En cada frasco flotaba una cabeza, todas con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Y en el centro de la habitación, sobre una mesa de operaciones, yacía el cuerpo sin vida de Ana. Sofía comenzó a llorar en silencio, mientras los otros niños palidecían aún más. Pero lo más escalofriante, continuó Lola, fue lo que encontraron en el escritorio del doctor. Su diario estaba abierto en la última página, y lo que estaba escrito heló la sangre de los investigadores. Carmen asintió solemnemente. Las últimas palabras del doctor Martínez decían: «Mi obra está completa. Ahora somos uno. Nos veremos en sus pesadillas». Un silencio sepulcral cayó sobre el grupo. Los niños se miraban unos a otros, sin atreverse a hablar. Desde entonces, añadió Lola en voz baja, dicen que en las noches de tormenta, si pasas cerca del viejo hospital abandonado, puedes escuchar gritos y llantos. Y si miras por las ventanas rotas, a veces se ve una figura con bata blanca caminando por los pasillos, sosteniendo algo en sus manos. Carmen concluyó con voz grave. Y lo peor es que cada año, en la fecha en que desapareció el doctor Martínez, alguien del pueblo desaparece misteriosamente. Siempre una persona mayor, siempre sin dejar rastro. Los niños estaban completamente pálidos y temblorosos. Sofía lloraba en silencio, abrazada a Juanito, mientras Paco y María se miraban con los ojos muy abiertos. Pero eso no es todo, añadió Lola, inclinándose hacia los niños. Dicen que el espíritu del doctor Martínez no se conforma con llevarse a los ancianos. A veces, cuando un niño se porta mal o desobedece a sus padres, el doctor viene por la noche y... En ese preciso momento, un trueno resonó en la distancia, haciendo que todos saltaran. Los niños gritaron al unísono y se abrazaron entre sí, temblando de miedo. Carmen y Lola intercambiaron una mirada de preocupación. Quizás se habían excedido con la historia. «Vamos, vamos, niños», dijo Carmen intentando calmarlos. «Solo es una historia, nada de esto es real». Pero los pequeños no parecían convencidos.
sus ojos estaban llenos de lágrimas y miraban constantemente por encima de sus hombros, como si esperaran ver al doctor Martínez aparecer en cualquier momento. Tal vez deberíamos llevarlos a sus casas, sugirió Lola, sintiéndose culpable. Carmen asintió y se levantó para guiar a los niños. Pero cuando estaba a punto de tomar la mano de Sofía, un grito desgarrador rompió el silencio de la tarde. Todos se quedaron paralizados. El grito parecía provenir de la dirección del viejo hospital abandonado. ¿Qué fue eso?, tartamudeó Paco, aferrándose al brazo de María. Carmen y Lola se miraron, el color había abandonado sus rostros. No podía ser coincidencia, ¿verdad? Seguramente fue solo el viento, dijo Carmen, pero su voz temblaba. En ese momento, una figura oscura pasó corriendo por la calle, demasiado rápido para distinguir sus rasgos. Los niños gritaron y se abrazaron a las dos mujeres. Vamos, rápido, todos adentro, gritó Lola, empujando a los niños hacia la puerta de su casa. Una vez dentro, cerraron la puerta con llave y corrieron las cortinas. Los niños lloraban en silencio, agrupados en el sofá, mientras Carmen y Lola intentaban calmarlos. Todo está bien, niños. No pasa nada, repetía Carmen, pero ni ella misma creía sus palabras. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. El golpe se repitió, esta vez más fuerte. ¿Quién es?, preguntó Lola con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo otro golpe, más insistente. Carmen se armó de valor y se acercó a la puerta. Con mano temblorosa, descorrió la cortina de la ventana junto a la entrada y miró hacia afuera. Lo que vio la dejó helada. En el porche, iluminado por la luz mortecina del atardecer, había una figura con bata blanca. En sus manos sostenía algo que parecía un frasco de vidrio. La figura levantó la cabeza lentamente y Carmen ahogó un grito. Donde debería haber un rostro, solo había una máscara quirúrgica manchada de rojo. Y detrás de la máscara, unos ojos que brillaban con una locura que ella reconoció inmediatamente. Carmen retrocedió, tropezando con sus propios pies. «Es él», gritó. «El doctor Martínez está aquí». Los niños comenzaron a gritar y llorar descontroladamente. Lola corrió hacia el teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muerta. Los golpes en la puerta se intensificaron. La madera comenzó a crujir, como si alguien estuviera intentando derribarla. «Al sótano», gritó Carmen, empujando a los niños hacia la puerta que conducía al nivel inferior de la casa. Todos bajaron las escaleras tropezando, justo cuando se escuchaba el sonido de la puerta principal cediendo. En el sótano, se apiñaron en un rincón, temblando de miedo. Arriba, se escuchaban pasos lentos y pesados, recorriendo la casa. «Esa chachach», susurró Lola, intentando calmar a los niños que lloraban en silencio. Los pasos se detuvieron justo encima de ellos. Luego, el chirrido de la puerta del sótano abriéndose lentamente. «Vengan conmigo», se escuchó una voz rasposa y antinatural. «Serán parte de mi colección eterna». Los pasos comenzaron a bajar las escaleras del sótano. Lentos, deliberados, acercándose cada vez más. Carmen abrazó a los niños, cerrando los ojos con fuerza. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «¿No es real? ¿No es real?» Pero los pasos seguían acercándose. El olor a formol y a algo metálico, sangre, inundó el ambiente. Y entonces, justo cuando la figura estaba a punto de llegar al final de las escaleras, todo quedó en silencio. Carmen abrió los ojos lentamente, temiendo lo que pudiera ver. La oscuridad del sótano parecía haber engullido todo, incluso el sonido de sus propias respiraciones agitadas. «Lola», susurró, intentando localizar a su amiga en la penumbra. No hubo respuesta. «Niños», intentó de nuevo, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen extendió sus manos, palpando en la oscuridad, esperando sentir el calor de los cuerpos de los niños o de Lola. Pero sus dedos solo encontraron el frío suelo de cemento del sótano. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse desde lo alto de las escaleras. Carmen contuvo el aliento, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la casa. Los pasos volvieron a escucharse, esta vez descendiendo lentamente por las escaleras. Tap,
Tap, tap. Cada sonido era como una puñalada en el silencio. No teman, dijo la voz rasposa del doctor Martínez. Pronto estarán en paz. Pronto serán eternos. Carmen quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizada por el terror. La figura del doctor apareció al pie de las escaleras, su bata blanca brillando de manera antinatural en la penumbra. En sus manos, sostenía un frasco de vidrio que contenía algo que Carmen no quería ni imaginar. «Ah, Carmen», dijo el doctor, su voz sonando casi amable. «Siempre fuiste una buena narradora. Tus historias sobre mí, bueno, digamos que me han mantenido vivo en la memoria del pueblo». Carmen sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Por favor», suplicó. «¿Los niños? Lola, ¿dónde están?» El doctor inclinó la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. «Oh, ellos están bien. Están conmigo ahora. Para siempre». Con un movimiento fluido, el doctor levantó el frasco que llevaba en las manos. Carmen ahogó un grito al ver el contenido. La cabeza de Lola flotaba en el líquido, sus ojos abiertos en una expresión de terror eterno. «No, no puede ser real», murmuró Carmen, negando con la cabeza. «Oh, pero lo es», respondió el doctor, acercándose más. «Y ahora, querida Carmen, es tu turno de unirte a mi colección». Carmen intentó retroceder, pero su espalda ya estaba contra la pared. No había escapatoria. «¿Por qué?», logró preguntar entre sollozos. «¿Por qué haces esto?». El doctor se detuvo, considerando la pregunta. «¿Por qué respiramos? ¿Por qué late nuestro corazón? Es mi naturaleza, Carmen. Es mi arte. Y tú serás mi obra maestra». Con un movimiento rápido, el doctor dejó el frasco en el suelo y sacó un bisturí de su bolsillo. La hoja brilló en la tenue luz. «No temas», susurró el doctor, acercándose más. «Pronto estarás en paz». Carmen cerró los ojos, esperando sentir el frío metal contra su piel. Pero en lugar de eso, escuchó un grito. Un grito que no era suyo. Abrió los ojos de golpe y se encontró de vuelta en el portal de su casa. Los niños la rodeaban, mirándola con expresiones de terror en sus rostros. Lola estaba a su lado, sacudiéndola por los hombros. «Carmen. Carmen. ¿Estás bien?», gritaba Lola, su voz llena de preocupación. Carmen parpadeó, confundida. ¿Qué pasó?» «Te desmayaste», explicó Lola. «Justo después de terminar la historia. Nos diste un susto de muerte». Los niños asintieron, aún temblando ligeramente. «Pero, el doctor, el sótano», balbuceó Carmen, mirando a su alrededor desorientada. Lola negó con la cabeza. «Solo fue un mal sueño, Carmen. La historia te afectó más de lo que pensábamos». Carmen asintió lentamente, intentando convencerse de que todo había sido una pesadilla. Pero algo en su interior le decía que no era así. El miedo, el terror que había sentido, todo había sido demasiado real. «Creo que es mejor que llevemos a los niños a casa», sugirió Lola, ayudando a Carmen a ponerse de pie. Mientras caminaban por la calle, acompañando a cada niño a su hogar, Carmen no podía quitarse de encima la sensación de que alguien los observaba. Cada sombra parecía esconder una figura con bata blanca, cada ruido sonaba como pasos acercándose. Finalmente, después de dejar al último niño en su casa, Carmen y Lola regresaron a sus propios hogares. La noche había caído y las calles estaban desiertas. «¿Segura que estarás bien?», preguntó Lola antes de despedirse. Carmen forzó una sonrisa. «Sí, no te preocupes. Solo necesito descansar». Pero esa noche, el sueño no llegó para Carmen. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del doctor Martínez, escuchaba su voz rasposa prometiendo eternidad. A la mañana siguiente, Carmen se despertó sobresaltada por el sonido del teléfono. Era Lola, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Carmen, ¿has visto las noticias?». Con manos temblorosas, Carmen encendió la televisión. El presentador del noticiero local hablaba con gravedad. «Esta mañana, la policía ha hecho un descubrimiento macabro en el antiguo Hospital San Rafael.
En una habitación oculta, se han encontrado decenas de frascos conteniendo restos humanos. Las autoridades aún no han identificado al responsable, pero han confirmado que algunos de los restos corresponden a personas desaparecidas en los últimos años. El teléfono resbaló de las manos de Carmen, cayendo al suelo con un ruido sordo. Su mirada estaba fija en la pantalla, donde mostraban imágenes del viejo hospital acordonado por la policía. Y allí, por un breve instante, Carmen creyó ver una figura con bata blanca mirando directamente a la cámara. Sus ojos, brillantes y llenos de una locura familiar, parecían mirarla directamente a ella. El doctor Martínez sonrió detrás de su máscara quirúrgica, y Carmen supo que su pesadilla apenas estaba comenzando. En los días siguientes, el pueblo se sumió en un estado de pánico colectivo. Las noticias sobre los descubrimientos en el hospital no dejaban de llegar, cada una más escalofriante que la anterior. Se hablaba de un diario encontrado, lleno de descripciones grotescas y detalladas de los crímenes cometidos a lo largo de décadas. Carmen no podía dormir. Cada noche, se despertaba bañada en sudor frío, convencida de haber escuchado pasos en su casa, de haber visto una sombra pasar frente a su ventana. Las ojeras bajo sus ojos se hicieron cada vez más profundas, y su mente comenzó a jugarle malas pasadas. Una semana después del descubrimiento, Carmen recibió una llamada de la policía. Querían hablar con ella sobre la historia que había contado a los niños. ¿Cómo sabía tantos detalles? ¿Había tenido algún contacto con el hospital o su personal en el pasado? Carmen intentó explicar que solo era una historia, una leyenda urbana que había escuchado hace años. Pero mientras hablaba, una duda terrible comenzó a crecer en su mente. ¿Y si no era solo una historia? ¿Y si, de alguna manera, ella había sabido la verdad todo el tiempo? Esa noche, incapaz de soportar más la tensión, Carmen decidió enfrentar sus miedos. Tomó una linterna y se dirigió al viejo Hospital San Rafael. La cinta policial aún rodeaba el edificio, pero Carmen encontró una ventana rota por la que pudo colarse. El interior del hospital estaba sumido en la oscuridad y el silencio. El haz de la linterna revelaba pasillos abandonados, equipos médicos oxidados, camas vacías cubiertas de polvo. Carmen avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Entonces lo escuchó. Un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Carmen, has vuelto». Giró bruscamente, apuntando la linterna en todas direcciones, pero no vio nada. «Sabía que vendrías», continuó la voz. «Siempre supe que eras especial». Carmen quiso gritar, quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada por el miedo. «No temas», dijo la voz, ahora más cerca. «Pronto entenderás. Pronto serás parte de algo más grande». De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Carmen quedó sumida en la oscuridad total. Sintió una presencia a su espalda, un aliento frío en su nuca. «Bienvenida a casa, Carmen», susurró la voz del doctor Martínez directamente en su oído. Carmen gritó, pero su grito se perdió en la vastedad del hospital abandonado. Nadie la escuchó. Nadie vino a ayudarla. A la mañana siguiente, cuando la policía realizó su ronda habitual alrededor del hospital, notaron algo extraño. En una de las ventanas del segundo piso, había un nuevo frasco. Y dentro de él, flotando en formol, una cabeza con una expresión de terror eterno en su rostro. La cabeza de Carmen. Y así, la leyenda del doctor Martínez y su colección macabra creció. Los niños del pueblo siguieron contando la historia, añadiendo nuevos detalles, nuevos horrores. Y en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba alrededor del viejo hospital, algunos juraban escuchar risas y gritos, y ver una figura con bata blanca caminando por los pasillos, buscando nuevas adiciones para su colección eterna. La verdad sobre lo que realmente sucedió esa noche en el Hospital San Rafael quedará para siempre envuelta en el misterio. Pero una cosa es segura, en ese pueblo, las historias de terror ya no son solo cuentos para asustar a los niños. Son advertencias. Y el doctor Martínez, sea hombre o leyenda, sigue acechando en las sombras, esperando pacientemente su próxima víctima. Lo que estoy a punto de contarles es una historia que mi abuelo, un respetado médico, me confió antes de su misteriosa desaparición hace 10 años. Les advierto que los nombres han sido cambiados para proteger a los involucrados, pero los hechos son tan reales como perturbadores.
Aún hoy, después de una década, me cuesta conciliar el sueño al recordar los detalles de esta macabra serie de eventos que sacudió los cimientos de uno de los hospitales más prestigiosos de nuestra ciudad. Era una noche fría de otoño cuando mi abuelo, el doctor Alejandro Ruiz, me citó en su estudio. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de agotamiento y preocupación. Con voz temblorosa, comenzó a relatar una historia que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Miguel, me dijo, usando mi segundo nombre como siempre hacía en momentos de seriedad, lo que voy a contarte no debe salir de estas 4 paredes. Es una carga que he llevado durante meses y que temo me esté llevando al borde de la locura. Respiró hondo y continuó. Todo comenzó hace aproximadamente un año. El Hospital General San Rafael, donde he trabajado durante las últimas 3 décadas, siempre ha sido un lugar de esperanza y curación. Sin embargo, en los últimos meses, se ha convertido en el escenario de una pesadilla inimaginable. Mi abuelo hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, parecían apagados, ensombrecidos por el peso de los secretos que estaba a punto de revelar. Un día, notamos la presencia de un nuevo paciente en las salas de consulta externa. Un hombre de mediana edad, aparentemente paralizado de cintura para abajo, que se movía en una silla de ruedas. Al principio, nadie le prestó mayor atención. Era solo otro paciente más en un mar de rostros que buscaban ayuda médica. El hombre se presentó como Javier Martínez. Tenía una sonrisa amable y ojos que parecían irradiar bondad. Rápidamente se ganó la simpatía del personal, siempre agradeciendo con entusiasmo cada gesto de amabilidad, por pequeño que fuera. Mi abuelo se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, su mirada perdida en la oscuridad de la noche. Pero entonces, comenzaron los incidentes. Al principio, fueron cosas pequeñas. Objetos que desaparecían misteriosamente de las habitaciones de los pacientes. Luego, empezamos a notar cambios en el comportamiento de algunos pacientes. Se volvían más ansiosos, más temerosos. Algunos juraban haber visto sombras moverse en sus habitaciones durante la noche. Se giró hacia mí, su rostro una máscara de angustia. Y luego, ocurrió la primera muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras mi abuelo continuaba su relato. Era una paciente joven, María Fernández. Estaba internada por una apendicitis simple. La operación había sido un éxito y estaba programada para ser dada de alta al día siguiente. Pero esa noche, algo terrible sucedió. Mi abuelo cerró los ojos, como si estuviera reviviendo la escena en su mente. La encontraron muerta en su cama. No había signos de violencia, ni marcas visibles. Parecía que simplemente había dejado de respirar durante la noche. La autopsia no reveló nada inusual. Se atribuyó a un paro cardíaco repentino, una de esas terribles casualidades que a veces ocurren en medicina. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. María era joven y saludable. No tenía antecedentes de problemas cardíacos. Y luego, recordé algo. Esa tarde, había visto a Javier Martínez cerca de su habitación, sonriendo amablemente como siempre. Mi abuelo volvió a sentarse, sus manos temblando ligeramente mientras continuaba. En las semanas siguientes, ocurrieron más muertes. Todas inexplicables. Todas pacientes que estaban mejorando, a punto de ser dados de alta. Y en cada caso, recordaba haber visto a Javier Martínez merodeando cerca de sus habitaciones en algún momento del día anterior. Comencé a observarlo más de cerca. Notaba cómo sus ojos seguían al personal médico, cómo parecía memorizar los horarios y rutinas del hospital. Y entonces, una noche, decidí quedarme después de mi turno. La voz de mi abuelo se volvió un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Me escondí en un armario de suministros cerca de la habitación de un paciente que estaba mejorando rápidamente. Pasó 1 hora, 2. El silencio del hospital en la noche era opresivo. Y entonces, lo vi. Mi abuelo se inclinó hacia adelante, sus ojos ahora brillantes con una intensidad febril. Javier Martínez, el hombre que todos creíamos paralítico, se levantó de su silla de ruedas con la gracia de un atleta. Se movió silenciosamente por el pasillo, como una sombra. Lo vi entrar en la habitación del paciente. Quería gritar, correr, hacer algo.
pero estaba paralizado por el miedo y la incredulidad. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, salió de la habitación. Sus manos estaban enguantadas, y llevaba algo que parecía un pequeño maletín médico. Esperé hasta que se alejó y luego entré en la habitación. El paciente estaba muerto. No había marcas visibles, nada que indicara violencia. Pero yo sabía la verdad. Mi abuelo se detuvo, su respiración agitada. Podía ver el peso de esta revelación en cada línea de su rostro. En los días siguientes, traté de alertar a mis colegas, a la administración del hospital. Pero, ¿quién iba a creerme? ¿Un respetado médico acusando a un pobre hombre en silla de ruedas de ser un asesino en serie? Me tacharon de paranoico, sugirieron que tomara unas vacaciones. Pero yo sabía que tenía que hacer algo. Comencé a investigar por mi cuenta. Descubrí que Javier Martínez no existía. El nombre y la identidad eran falsos. Empecé a sospechar que estábamos lidiando con alguien mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Mi abuelo se levantó de nuevo, caminando de un lado a otro de la habitación mientras continuaba su relato. Una noche, decidí seguirlo. Lo vi levantarse de su silla y dirigirse a una de las salas de almacenamiento del sótano. Lo que encontré allí... Dios mío, aún no puedo borrar esas imágenes de mi mente. Su voz se quebró por un momento, y pude ver lágrimas en sus ojos. Había una especie de altar macabro. Fotos de sus víctimas, objetos personales que debió haber robado. Y un diario. Un diario lleno de detalles sobre cada muerte, cada caza, como él las llamaba. Era monstruoso. Estaba tan absorto en mi horror que no me di cuenta de que él había regresado. Sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Mi abuelo se detuvo, su mirada perdida en recuerdos que parecían atormentarlo. Cuando desperté, estaba atado a una camilla en una habitación que no reconocía. Él estaba allí, de pie, sonriendo. Ya no fingía estar paralítico. Su voz, nunca olvidaré su voz. Ah, doctor Ruiz, me dijo, qué placer tenerlo como invitado. Sabe, he admirado su trabajo durante mucho tiempo. Su dedicación a salvar vidas es inspiradora. Pero verá, yo tengo una misión diferente. Yo libero almas. Las libero del sufrimiento de este mundo cruel. Comenzó a hablar de su trabajo, de cómo seleccionaba a sus víctimas, de cómo disfrutaba viendo la vida abandonar sus ojos. Era como escuchar a un demonio. Mi abuelo se estremeció visiblemente antes de continuar. Pero usted, doctor, me dijo, usted es especial. No puedo simplemente liberarlo como a los demás. No, usted merece algo más elaborado. Sacó un maletín lleno de instrumentos médicos. Los reconocí como los que usamos en cirugías complejas. Comenzó a hablar de cómo planeaba usarlos, de cómo iba a explorar los límites entre la vida y la muerte. Yo cerré los ojos. Recé como nunca antes había rezado en mi vida. Y entonces, escuché un ruido. Gritos en el pasillo. Él se distrajo por un momento, y en ese instante, logré liberarme de mis ataduras. Lo que siguió fue un caos. Luchamos. Logré escapar de la habitación, pero él me persiguió. Corrí por pasillos que no reconocía, hasta que llegué a una puerta que daba al exterior. Mi abuelo se detuvo, su rostro pálido y sudoroso. Esa fue la última vez que lo vi. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas no podían más. Cuando finalmente me detuve, estaba en una parte de la ciudad que no reconocía. En los días siguientes, traté de contactar a las autoridades, pero nadie me creía. El hospital negó que hubiera ocurrido nada inusual. Incluso sugirieron que yo había sufrido algún tipo de colapso nervioso. Y ahora temo que me esté buscando. Cada sombra, cada ruido en la noche, temo que sea él, viniendo a terminar lo que empezó. Mi abuelo me miró directamente a los ojos, su mirada llena de una mezcla de miedo y determinación. Te cuento esto, Miguel, porque necesito que alguien sepa la verdad. Si algo me sucede, si desaparezco, necesito que sepas qué pasó realmente. Esa fue la última vez que vi a mi abuelo. Al día siguiente, desapareció sin dejar rastro.
La policía investigó, pero no encontraron nada. Para el mundo, el doctor Alejandro Ruiz simplemente se esfumó. Pero yo sé la verdad. Y cada noche, cuando las sombras se alargan y el silencio se vuelve opresivo, me pregunto, ¿está ahí fuera? ¿Sigue cazando? ¿Y algún día, vendrá por mí? Esta historia, esta terrible verdad, ha sido mi carga durante los últimos 10 años. Y ahora, al compartirla con ustedes, siento que el peso se ha aligerado un poco. Pero el miedo nunca desaparece. Porque en algún lugar, tal vez en este mismo momento, un hombre camina por los pasillos de un hospital. Un hombre con una sonrisa amable y ojos que parecen irradiar bondad. Un hombre que lleva la muerte en sus manos enguantadas. Y nadie sospecha. Nadie, excepto aquellos que han visto el verdadero rostro del mal. Aquellos que, como yo, viven con el conocimiento de que la muerte puede llevar una bata de hospital y moverse en una silla de ruedas. Así que les advierto, si alguna vez se encuentran en un hospital y ven a un hombre que encaja con esta descripción, no bajen la guardia. Porque podría ser él. El ángel de la muerte que susurra en los pasillos del hospital, eligiendo a su próxima víctima. Y quizás, solo quizás, ustedes podrían ser los próximos en su lista. Lo que estoy a punto de contarles no es una historia fácil de relatar. Mi nombre es María Fernández, y soy la hija de Antonio Fernández, un hombre cuya trágica historia ha atormentado a nuestra familia y a toda nuestra comunidad durante décadas. Les advierto que lo que van a escuchar es perturbador y, aunque parezca increíble, les aseguro que cada palabra es cierta. Estaba sentada en la sala de espera del Hospital General Santa Rosa, un edificio imponente que se alzaba en el centro de nuestra pequeña ciudad. Había llegado temprano para una entrevista de trabajo como enfermera, un puesto que, irónicamente, me llenaba tanto de esperanza como de temor. Mientras esperaba, no pude evitar que mi mente divagara hacia los eventos que me habían llevado hasta allí. Señorita Fernández, llamó una voz, sacándome de mis pensamientos. El doctor Ramírez la recibirá ahora. Seguí a la secretaria por un largo pasillo. Las luces parpadearon brevemente, y un escalofrío recorrió mi espalda. Sacudí la cabeza, tratando de alejar la sensación de inquietud que me invadía. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos amables pero cansados, me recibió con una sonrisa tensa. Bienvenida, María. Por favor, tome asiento. Me senté frente a su escritorio, notando cómo sus ojos se movían nerviosamente hacia la puerta cada pocos segundos. Antes de comenzar, dijo, inclinándose hacia adelante, debo preguntarle algo. ¿Está usted familiarizada con la historia de este hospital? Sentí que mi corazón se aceleraba. Sí, respondí en voz baja. De hecho, es por eso que estoy aquí. El doctor Ramírez levantó una ceja, intrigado. ¿Podría elaborar? Tomé una respiración profunda. Doctor, la historia de este hospital está íntimamente ligada a la historia de mi familia. Mi padre, Antonio Fernández, él fue el hombre que murió en el pozo. Vi cómo el color abandonaba el rostro del doctor. Se reclinó en su silla, sus ojos ahora fijos en mí. Cuénteme más, dijo en un susurro. Y así, comencé a relatar la historia que había perseguido a nuestra familia durante tanto tiempo. Todo comenzó hace casi 50 años. Nuestra ciudad era apenas un pueblo entonces, rodeado de campos y bosques. Mi padre, Antonio, era un hombre joven y fuerte, conocido por su amabilidad y su disposición a ayudar a los demás. Un día, mientras caminaba por las afueras del pueblo, escuchó un ruido extraño proveniente de un viejo pozo abandonado. Se acercó para investigar y, en un terrible accidente, cayó dentro. El pozo era profundo y oscuro, sus paredes demasiado lisas para escalar. Mi padre gritó por ayuda durante horas, pero nadie lo escuchó. El pozo estaba demasiado lejos del camino principal, y pocos pasaban por allí. Días pasaron. Mi madre, embarazada de mí en ese momento, reportó su desaparición. Se organizaron búsquedas, pero nadie pensó en revisar el viejo pozo. Mientras tanto, mi padre luchaba por sobrevivir en la oscuridad, bebiendo el agua estancada del fondo del pozo, rezando por un rescate que nunca llegó. Según la leyenda local, en sus últimos momentos, consumido por el hambre, la sed y la desesperación, mi padre juró venganza contra aquellos que lo habían olvidado.
Prometió que su espíritu no descansaría hasta que su sufrimiento fuera reconocido y vengado. Me detuve, notando que el doctor Ramírez estaba pálido y sudoroso. ¿Se encuentra bien, doctor?, pregunté. Él asintió débilmente. Por favor, continúe. Años pasaron. Yo nací y crecí escuchando historias sobre mi padre, un hombre al que nunca conocí. Nuestra pequeña ciudad comenzó a crecer y modernizarse. Y entonces, hace 5 años, se tomó la decisión de construir este hospital. El día de la inauguración, recuerdo haber estado aquí con mi madre. Ella estaba inquieta, nerviosa. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo: María, este hospital está construido exactamente sobre el lugar donde estaba el viejo pozo. El doctor Ramírez se levantó abruptamente de su silla, caminando hacia la ventana. Los eventos extraños comenzaron casi de inmediato, ¿no es así?, preguntó sin voltearse. Asentí, aunque él no podía verme. Sí. Al principio eran cosas pequeñas. Luces que parpadeaban, puertas que se cerraban solas. Pero luego las cosas empeoraron, completó el doctor, volviéndose hacia mí. Los pacientes comenzaron a reportar ver a un hombre pálido y demacrado en los pasillos. Describían a alguien que parecía, bueno, alguien que había estado atrapado en un pozo por días. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sí, he escuchado esas historias. También sobre los gritos que se oyen en la noche, los objetos que se mueven solos, y las muertes, dijo el doctor Ramírez en voz baja. Pacientes que fueron encontrados muertos en sus camas, con expresiones de puro terror en sus rostros. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de estas revelaciones flotando entre nosotros. ¿Por qué está aquí, María?, preguntó finalmente el doctor. ¿Por qué quiere trabajar en un lugar con esta historia? Me levanté, caminando hacia él. Porque creo que puedo ayudar. Creo que el espíritu de mi padre está atrapado aquí, consumido por la ira y el dolor. Quizás, si alguien de su sangre está aquí, podamos encontrar una manera de darle paz. El doctor Ramírez me miró fijamente, como si estuviera evaluando mi cordura. Finalmente, asintió. Muy bien. Pero debo advertirle, las cosas aquí son imprevisibles. Peligrosas, incluso. Justo en ese momento, las luces de la oficina parpadearon violentamente. Un viento frío sopló a través de la habitación, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El doctor Ramírez se aferró al borde de su escritorio. Es él. Siempre es él. Un grito desgarrador resonó por todo el hospital, un sonido de pura agonía que heló mi sangre. Las paredes parecieron vibrar con la fuerza del lamento. Ayúdenme, gritó una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Por qué me abandonaron? Sentí que mis piernas se debilitaban. Me apoyé contra la pared, tratando de mantener la calma. Papá, susurré. Papá, estoy aquí. El doctor Ramírez me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué está haciendo? Intentando comunicarme con él, respondí, mi voz temblando. Tal vez sí sabe que estoy aquí. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una figura apareció en la puerta de la oficina. Era un hombre, o lo que quedaba de un hombre. Su piel estaba pálida y arrugada, como si hubiera estado sumergida en agua por mucho tiempo. Sus ojos, hundidos en sus cuencas, brillaban con una luz sobrenatural. Y su boca estaba abierta en un grito silencioso de agonía. Dios mío, susurró el doctor Ramírez, retrocediendo hasta chocar con la pared. La figura avanzó lentamente hacia nosotros, sus movimientos erráticos y antinaturales. Podía sentir el frío emanando de él, un frío que parecía penetrar hasta mis huesos. Papá, dije, mi voz apenas un susurro. Papá, soy yo, María. Tu hija. La figura se detuvo, inclinando su cabeza de una manera que parecía imposible para un cuello humano. Sus ojos se fijaron en mí, y por un momento, creí ver un destello de reconocimiento en ellos. Pero entonces, su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Me abandonaron, rugió, su voz resonando con una fuerza sobrenatural.
Todos me abandonaron. Objetos comenzaron a volar por la habitación. Libros, papeles, incluso la pesada silla del escritorio se elevaron en el aire, girando violentamente alrededor de nosotros. María, gritó el doctor Ramírez. Tenemos que salir de aquí. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizada, mirando a la figura que alguna vez había sido mi padre. Lo siento, susurré. Lo siento tanto. La figura se acercó más, su mano esquelética extendida hacia mí. Podía sentir su dolor, su ira, su desesperación. Era abrumador. María, la voz del doctor Ramírez sonaba distante ahora. María, reacciona. Pero yo no podía. Estaba atrapada en los ojos de mi padre, viendo los últimos momentos de su vida reflejados en ellos. La oscuridad del pozo, la desesperación creciente, la realización final de que nadie vendría a salvarlo. De repente, sentí que alguien me agarraba del brazo, tirando de mí. Era el doctor Ramírez. Tenemos que irnos ahora, gritó, arrastrándome hacia la puerta. Corrimos por los pasillos del hospital, el caos desatándose a nuestro alrededor. Las luces explotaban sobre nuestras cabezas, las puertas se abrían y cerraban violentamente, y los gritos parecían venir de todas partes. Pacientes y personal corrían en todas direcciones, el pánico se extendía como un incendio fuera de control. Vi a enfermeras tratando desesperadamente de evacuar a pacientes que no podían moverse por sí mismos, médicos gritando órdenes que nadie podía escuchar sobre el ruido ensordecedor. Por aquí, gritó el doctor Ramírez, tirando de mí hacia una salida de emergencia. Pero justo cuando estábamos a punto de alcanzar la puerta, una figura apareció frente a nosotros, bloqueando nuestro camino. Era mi padre, o lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía más sustancial ahora, más real, como si estuviera ganando fuerza con cada momento que pasaba. No se irán, gruñó, su voz un eco distorsionado de lo que alguna vez fue. Nadie se irá. Todos sentirán lo que yo sentí. El doctor Ramírez se puso delante de mí, tratando de protegerme. Señor Fernández, dijo, su voz temblando pero decidida. Por favor, su hija está aquí. Ella no lo abandonó. Ella vino a ayudarlo. Por un momento, la figura pareció dudar. Sus ojos, brillantes con una luz sobrenatural, se movieron de Ramírez hacia mí. Papá, dije, reuniendo todo mi coraje. Por favor. Sé que sufriste. Sé que te sentiste abandonado. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la paz. La expresión en el rostro de mi padre cambió. Por un instante, vi un destello del hombre que había sido, del padre que nunca llegué a conocer. Pero luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció, reemplazado por una máscara de furia y dolor. Mentiras, rugió. Todos mienten. Todos abandonan. El aire a nuestro alrededor se volvió helado. Sentí como si 1000 manos invisibles nos estuvieran agarrando, tirando de nosotros. Corre, gritó el doctor Ramírez, empujándome hacia la puerta. Corrimos, el sonido de los gritos y el caos desvaneciéndose detrás de nosotros. No nos detuvimos hasta que estuvimos fuera del hospital, en el estacionamiento lleno de gente aterrorizada y vehículos de emergencia. Me volví para mirar el edificio. Las ventanas brillaban con una luz antinatural, y podía jurar que vi figuras moviéndose dentro, figuras que no parecían completamente humanas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El doctor Ramírez, pálido y tembloroso, sacudió la cabeza. No lo sé, María. No lo sé. Mientras observábamos el caos que se desarrollaba frente a nosotros, una terrible realización me golpeó. Mi intento de traer paz había fracasado. En su lugar, había desatado algo mucho peor. El espíritu de mi padre, alimentado por décadas de ira y dolor, ahora tenía el control del hospital. Y temía que esto fuera solo el comienzo. La sirena de una ambulancia me sacó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, viendo el miedo en los ojos de todos los presentes. Y entonces, lo vi. En una de las ventanas del cuarto piso, estaba mi padre. Su figura, ahora más sólida que nunca, me miraba directamente. Sus ojos, llenos de una mezcla de dolor y furia, parecían atravesarme. Levantó una mano,
como si estuviera tratando de alcanzarme. En ese momento, supe que esto no había terminado. Que tal vez nunca terminaría. El hospital, construido sobre los cimientos de una tragedia olvidada, se había convertido en el escenario de una pesadilla que apenas comenzaba. Y yo, la hija del hombre del pozo, estaba atrapada en el centro de todo. Mientras la noche caía sobre la ciudad, las luces del Hospital General Santa Rosa parpadeaban de manera siniestra, como un faro de horror en la oscuridad. Y en algún lugar dentro de sus paredes, el espíritu de mi padre esperaba, su sed de venganza lejos de ser saciada. Esta es mi historia. Una historia de dolor, de culpa, y de un mal que nunca debió ser despertado. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar preguntarme, ¿qué he desatado? ¿Y podrá alguna vez ser detenido? Solo el tiempo lo dirá.